coa presentación de Eugenia. Pois así un pouquiño... Escoítase ben? Non. Bueno, eu falo así tamén, a veces non é só un problema técnico, é que a miña voz tamén axuda. A ver, agora, é así como moi enlatado, non? Tamén se oía así. Bueno, antes de empezar coa presentación da relatora que temos a continuación, teño que darvos un aviso do control de asistencia. Si pasastes agora, lembrade tamén a saída que hai que volver a pasar o control de asistencia, e se alguén non pasou agora, pasades dúas veces despois. Comentádelo, que se alguén se despistou agora, pois despois avisadele que tamén tendes que pasar o de agora, vale? Bueno, entonces vamos a dar comenzo a esta primeira sesión da tarde, onde temos a Eugenia García Cande, que ven desde o IES de Culleredo, e é a Universidade Laboral de Culleredo, e ten unha experiencia que, bueno, a parte do que nos vai a contar e do traballo que está realizando, tamén, se algunha vez vos coincide de pasar por cerca, pois sería bo que lle fixerades unha visita para que vos enseñe un pouco a súa biblioteca, porque é original, vamos a deixalo aí, e se ela xa nos conta máis, pois moi ben, e se non ides a pasar próximamente, pois faced un esforzo, unha escapadiña, e xa tendes un destino que visitar, porque xa vos digo que merece a pena. É unha biblioteca que, bueno, na Universidade Laboral os seus alumnos pois son de todo tipo, é dicir, é un espectro moi diverso. Entonces, ten unhas estrategias pois moi ben, que están dando moi bons resultados para poder satisfacer a toda esa demanda con gran esforzo, con gran dedicación, con gran entusiasmo. Bueno, mellor vos lo vai a contar ela e xa opinades. Bueno, pois, Eugenia. Hola. Bueno, ante todo quiero dar las gracias a la asesoría por contar con nosotros y considerar que lo que yo voy a contar os pueda seros útil. Lo primero que quiero poner por delante, que ya os vais a dar cuenta vosotros solos, es que las actividades que nosotros hacemos son de un perfil muy bajo. Son actividades que individualmente consideradas se podrían llamar insignificantes. Lo que adquieren significado quizá en su conjunto, ¿no? Yo defiendo un poco la lluvia fina, el orvallo este permanente que está cayendo aquí, pues lo mismo en el centro. Las actividades, vengo a defender la función de las bibliotecas modestas, de actividades modestas que pueden tener igual impacto en el centro. Que no hace falta complicarse la vida. Nosotros somos una biblioteca muy joven, abrimos hace 5 años, pese a que la Universidad Laboral tiene 50. La biblioteca con la dinámica actual lleva, como digo, 5 años funcionando, 4 de ellos en plan B, y yo recuerdo perfectamente, porque aún sigo en ese proceso, lo desconcertada que estaba el primer año, no sé cómo os encontráis vosotros, y a mí cuando empezaron a llegarme los correos del foro Plan B, a mí en vez de inspirarme me frustraban, me desanimaban, me agobiaban, porque yo decía, yo en la vida voy a hacer eso, y no lo hago, tampoco ahora, pero ya encontré cuál era mi sitio, cuál es mi espacio, cuál es la biblioteca que yo puedo tener con mis circunstancias. Entonces yo también quiero eso, que vosotros hacer esa reflexión de qué biblioteca queréis tener, a dónde podéis llegar, no os pongáis metas imposibles, que vayáis pasito a pasito, ¿no? A ver si lo vas a hacer. Entonces, bueno, yo lo que quería... monté la presentación un poco como guía de supervivencia o guía de navegación sobre cómo coordinar una biblioteca y no morir en el intento, ¿no? Vale, entonces, bueno, entonces así, si os puede servir un poco de faro, la foto es de un alumno nuestro, de Adrián, que luego os hablaré más de él y de lo que hizo en nuestra biblioteca. Y entonces, lo que os comentaba, ¿no? Que yo creo que la primera reflexión que tenemos que hacer es de dónde partimos, quiénes somos,
Entonces, claro, no es lo mismo pretender, claro, cuando viene Rosa Pekín o vemos otras experiencias, otras bibliotecas, claro, nosotros decimos, no, yo no puedo, pero es que, claro, no es lo mismo para sobrevivir y no llegar a la meta, no es lo mismo si yo salgo en una balsa de troncos, que, claro, bastante hago con no naufragar, o si ya voy, pues tengo una biblioteca o un equipo, ya voy en un barco más pesquero, de gente trabajadora, que ya sabe un poco de qué va la cosa. O si ya, bueno, ya voy ya tengo un montón de recursos y eso va, bueno, nada, vamos de paseo. O si ya tuviera un ejército de profesores implicados, alumnos motivados, no sé si os pasa, pero... Entonces no sé dónde os ubicáis. Yo no tenía ni la balsa. Tenía un tronco que pasó por allí y me agarré y después hicimos entre unos cuantos una balsa. Y aún creo que estamos ahora pasando a ser barco pesquero, pero aún no estamos ahí. Bueno, entonces, como os decía antes, nuestro centro es muy singular. Los alumnos que tenemos son los que nos marcan las dificultades, ¿no? Nosotros somos un IES, pero pese a ser un IES peculiar porque no se imparte la ESO. Entonces, tenemos unos 1000 alumnos. Y el no tener la ESO pues marca unas dinámicas en el centro, tanto por parte del profesorado, que está acostumbrado a trabajar de otra manera solo con el bachillerato, en los alumnos, y con los ciclos formativos. Nosotros tenemos aproximadamente unos 200 alumnos de bachillerato, cada vez menos, porque ahora mismo se está reorganizando el mapa educativo en Culleredo, y hay muchos rumores de que nos van a quitar el bachillerato, de que vamos a quedar el centro integrado de FP, con lo cual el ambiente en bachillerato no es bueno, el profesorado está muy desmotivado. Luego tenemos algunos grupos de la ESA, 2 grupos, son unos 50 alumnos, 2 o 3 grupos dependiendo de los años de formación básica, y el grueso de nuestro alumnado son ciclos formativos. Los ciclos que nosotros impartimos son ciclos muy técnicos, energía y agua, traduzco así un poco para que veáis pues, el ciclo de energías renovables, el ciclo de eficiencia energética. La familia de instalación en mantenimiento son los de frío y calor, electricidad y electrónica ya sabéis, actividades físicas y deportivas, tenemos un ciclo superior de animación deportiva y unos ciclos medios de fútbol, que son para tener la homologación para ser entrenador, incluso a nivel nacional, y los ciclos de marítimo pesquera. Entonces, bueno, esto es, no se ve de todo lo que la biblioteca, luego os lo enseño más, la reubicamos en la antigua capilla del centro. Entonces, en nuestro orden de Navidades es el altar, ese cuarto que se ve al final del aula de trabajo colaborativo es la antigua sacristía, y bueno, tenemos ahí una virgen también, de modo testimonial, que nos ampara ahí de las... Bueno, veis ahí también el tipo de usuarios que tenemos nosotros. Yo no quiero asustaros en el sentido que yo creo que ya veréis como muchas cosas que yo hago con estos alumnos o que hacemos en nuestra biblioteca con estos alumnos son perfectamente trasladables a vuestros centros de primaria o de secundaria, ¿no? Porque, bueno, sobre todo porque las actividades que hacemos son muy simples. Bueno, pero ya veis el tipo de perfil de alumnos que tenemos, ¿no? Así más en detalle, para describiros cómo son nuestros usuarios, pues más del 90% son mayores de edad. La franja más habitual es 20-23 años. Entonces, bueno, yo os voy contando y vosotros ir pensando que desde la biblioteca, ¿no? A ver qué se hace, ¿no? Esa foto es de la formación básica. Mayoritariamente por los ciclos que impartimos son varones los alumnos. Proceden de zonas geográficas diversas. Esto viene marcado además porque la antigua Universidad Laboral tenía residencia, pero en su momento pues, la Administración decidió dividirlos en 2 centros, el educativo y el residencial docente. El hecho de tener son diferentes direcciones, pero estamos en el mismo edificio. El hecho de tener la residencia provoca que venga alumnado de toda Galicia, de toda la provincia de Coruña y particularmente de la Costa da Morte por los ciclos de marítimo pesquera. Entonces tenemos alumnos de muchísimos sitios, por lo tanto no tenemos un centro de referencia. Los alumnos no tenemos un centro con el que trabajar, porque cada alumno en cada clase cada alumno cursó estudios en un centro distinto. La principal dificultad que tenemos es que todos nuestros alumnos permanecen en el centro apenas 2 años, rotan por mitades, cada año se van 500 y entran 500 nuevos.
Entonces son alumnos con muy poca vinculación al centro, están o bien cursan o primero de bachillerato, segundo de bachillerato, ya sabéis que se convierte en aquella cosa para el examen de selectividad, con lo cual para la biblioteca ya no tienen tiempo, y en ciclos formativos, que a lo mejor os resulta no conocéis, pues siempre son 2 años académicos, el segundo de los cuales, o sea, el primero normal, y en segundo, el 1 de abril se van a las empresas. Entonces son 2 trimestres. Entonces que en segundo también ya están pensando en dónde van a hacer las prácticas, tal, biblioteca, nada. Esto afecta a todo el centro en todos los aspectos. Quiero decir que es difícil establecer grupos de teatro, es difícil establecer equipos deportivos, no funciona el AMPA, porque claro, no hay padres que tengan una continuidad, ¿no? Una característica fundamental que tienen los ciclos formativos es que los alumnos tienen diverso nivel formativo. En el mismo aula, bueno, yo doy en ciclos superiores siempre y encontramos alumnado que tituló a través del bachillerato y está cursando su ciclo normal. Pero al mismo tiempo tenemos siempre pues, gente que pasó por la universidad, bien no llegó a titular y vuelve a la FP, o siempre hay también en el aula algún graduado, algún ingeniero, algún arquitecto que no encuentra trabajo y busca otra vía de ingreso al mercado laboral. Tenemos también gente a la que la crisis expulsó de sus puestos de trabajo y vuelve 20 o 30 años después a las aulas para volverse a formar, con lo cual en el aula siempre hay 18 años, alguien de 40 y pico, un universitario, uno que viene desde la media y no hizo el bachillerato, o sea, hay de todo. Una cosa así muy significativa, tenemos en un ciclo de fútbol que es ciclo medio, pero es un ciclo que suelen cursar los graduados en INEF. Entonces, la mitad de la clase es graduado en INEF y la otra mitad tiene 16 años y piensa que el fútbol es el motor de su vida. Entonces, quiero decir las dificultades que tienes en el aula. Luego nosotros como centro, nosotros somos un centro con muchos recursos económicos, la FP es muy dotada, entonces pues nosotros tenemos 400 puestos informáticos en el centro, vale, entonces todas las aulas tienen, bueno, muchos ordenadores, portátiles. Por otro lado, en las aulas de formación profesional, pues el alumnado pues, se dedica, pues eso, en taller de soldadura, taller eléctrico. Entonces, vosotros también ir pensando, los alumnos salen de ahí, y en la biblioteca, ¿para qué? Bueno, ahí esta foto la puse de manera testimonial un año, que tuve 3 alumnas en el aula, normalmente no tengo ninguna. En todos los años que llevo en la laboral debo tener 5 alumnas o 6, pero este año pues, coincidió que había 3. Bueno, entonces, claro, el alumnado pues, está preparándose, está pensando en otras cosas, ¿no? Esto es un aula de navegación que tienen en las marítimo-pesquera, entonces es un aula espectacular, con 6 puestos de mando, en el que tú le dices qué barco quieres pilotar, quieres dar la vuelta al Cabo de Buena Esperanza, con tormenta, entonces él te lo hace. Entonces, quiero decir que también el alumnado que va a ir a buscar, o sea, a ver, ¿no? Lo que ella tiene en clase, entonces ordenadores no va a ir a buscar a la biblioteca. Bueno, vosotros si tenéis ideas, decidme. Bueno, entonces, con respecto a la biblioteca, así con un principio así un poco bíblico, pues al principio todo era oscuro, porque ya veis que hay esta navegación, esta guía que os quiero hacer yo de salvamento, pues empieza muy mal, porque estamos ahí en plena tormenta, porque la biblioteca está cerrada en el centro, porque tenemos una biblioteca, un espacio enorme, pero tenía unas deficiencias arquitectónicas y se cerró, los libros se cubrieron con plásticos, y ahí quedó todo, la colección ahí quedó. Existía no había equipo de biblioteca, claro, y el claustro, pues es de espaldas totalmente, ¿no? El equipo de biblioteca, a ver, había un señor, un compañero, no, perdón, un compañero, había un compañero, no, es que era una situación un poco triste por su... A ver, cuando se separó la universidad laboral en centro educativo, centro residencial docente, estas cosas que pasan en las adscripciones, un maestro quedó asignado a la universidad laboral cuando no tenía capacitación docente porque no se impartía la ESO. Entonces se le asignaron pues, tareas de relleno, la biblioteca. Entonces, esta persona, que era muy trabajador, muy meticuloso, pero claro, la gente no valoraba su trabajo, él estaba allí en aquel garito, él catalogaba, ponía los tejuelos, hacía esa labor de gestión, pero nadie le respetaba su trabajo.
Finalmente, pues este señor se iba a jubilar y el equipo directivo tomó la decisión de que había que hacer algo. El espacio arquitectónico era imposible de arreglar porque es un espacio, está protegido por patrimonio, bueno, un lío. Total, que fue cuando decidimos cambiarlo para la capilla. Se pidió en el claustro pues, que quién querría formar parte del equipo de biblioteca. Entonces nos salió un equipo así muy multidisciplinar. Tenemos una jefa de máquinas del barco, un técnico en fútbol, varios de FOL. FOL es el módulo que yo imparto, yo hice Derecho, o sea, FOL es un módulo común a todos los ciclos formativos que sirve para dar orientación laboral y cómo montar una empresa. Entonces eso se le da a todos los alumnos. Tenemos 2 expertas en frío, ¿qué más? Bueno, así, más o menos ese perfil. No había prácticamente participación del profesorado de bachillerato por la situación que os digo, de que el bachillerato está muriendo en el centro. Y bueno, sí se involucraron una profesora de latín, que ya tenía algo de experiencia en otro centro, había trabajado en biblioteca, y una profesora de matemáticas, todos los demás de ciclos. Tenemos dificultades para acceder a los alumnos porque nosotros son 54 grupos, entonces hay 54 tutores. Tú si quieres, pues no sé, darle cualquier actividad, tú tienes que confiar en que los 54 tutores lo digan. ¿Ya sabéis cómo va eso? No. Eso es el centro es enorme, muchos lo conocéis porque hubo allí oposiciones, se escogían destinos, bueno. Nosotros no sabíamos nada. Pero literal, hace 5 años yo no sabía qué era CDU, nunca lo había oído en mi vida. Sabía que había un programa que se llamaba Meiga, pero nunca lo había abierto. No sabía nada. Alfin y eso, bueno, eso ya era de nota, ni idea. No teníamos ningún protocolo de trabajo que copiar. Y como todos, no teníamos horas. Entonces, bueno, este es el mástil que preside el centro. Entonces nosotros, teníamos que hacer la reflexión, ¿no? La que tenéis que hacer vosotros, creo, a los que estáis empezando, ¿no? ¿Quiénes son nuestros usuarios? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué respuestas le puede dar la biblioteca? ¿Qué objetivos son prioritarios? ¿Qué actividades entonces se pueden desenvolver? ¿Y con qué recursos y apoyos contamos? Haciendo así un balance entre fortalezas y debilidades, nosotros teníamos una fortaleza básica, que creo que con eso se hace el 80% de la biblioteca, que es el apoyo del equipo directivo. Entonces, si tienes el apoyo del equipo directivo, la mitad del trabajo está hecho. Entonces, nosotros eso sí lo tenemos. Luego habíamos decidido trasladar a la capilla, entonces teníamos un espacio singular, unos muebles que compramos muy bonitos, muy atractivos, un equipo de biblioteca multidisciplinar, que eso no se nos puede negar, y muy implicado, y contábamos con recursos, ¿no? Por el otro lado, en la parte negativa, pues teníamos muy poca formación o ninguna. Tenemos la biblioteca, quedó en un zigzag que hicieron en el reparto, quedó situada en el centro residencial docente, o sea, quedó en el otro lado de las aulas, y medido en plano a propósito por un compañero, desde la aula más lejana hay 500 metros en línea, o sea, caminando. El recreo dura 20 minutos, entonces entre que subes y bajas ya lo pasas. Y luego pues teníamos poco apoyo del resto del profesorado. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Entonces yo soy muy práctica e intento no gastar esfuerzos en cosas baldías. Entonces, estaba claro que teníamos recorrido para largo. Entonces había que ir poco a poco y no quemarse en las primeras etapas. Entonces, ¿rutas complicadas? No. Cosas facilitas para ir empezando. Entonces, la decisión nuestra era hacer cosas que pudiéramos hacer nosotros solos. Que no tuviéramos que pedir apoyo al profesorado que no nos iba a dar. Entonces, ¿para qué vas a pedir? Para nada. Entonces, algo que nosotros pudiéramos hacer de tal manera que lo que hiciésemos convenciese o fuésemos creando marca biblioteca en el centro. De tal manera que la gente, si tú le das, luego va a devolver, se supone, ¿no? Entonces, nuestro lema era dar cuanto más mejor, pedir cuanto menos mejor. Entonces, tratar de dar antes de pedir. Entonces, hacer como una especie de campaña publicitaria de la biblioteca, ¿no? Que la gente viera la biblioteca como algo que iba a dar y que no iba a dar, que iba a proporcionarte recursos, pero que no te iba a dar trabajo.
nosotros sí teníamos claro cuál era el papel de la biblioteca que queríamos tener. Teníamos claro que la biblioteca era un centro de recursos para la formación, para el aprendizaje, que tiene que estar atenta a las necesidades de los usuarios, tan peculiares como son los nuestros, con respecto a los peculiares de las bibliotecas escolares, que era la encargada de despertar intereses a los alumnados, entre el alumnado, porque no solamente es que atienda sus necesidades, es que los alumnos no saben que tienen esas necesidades, no saben que les gusta un recital de poesía, porque nunca fueron. Entonces, yo creo que la biblioteca tiene esa función, una biblioteca en un centro como el nuestro, de despertar esos intereses, que la biblioteca tiene que brindar oportunidades a la gente de vivir experiencias culturales en primera persona. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en el sentido de que somos el último centro por el que mucha gente va a pasar en su vida y tenemos que tratar de darles esa oportunidad, ¿no? Por supuesto, considero que la biblioteca es el sitio ideal donde compensar desigualdades, facilitando fondos que no vendan en el Carrefour, o tener libros de editoriales cuidadas, películas independientes, otros fondos y otras obras a los que el alumnado no iba a acceder. Entonces, darle acceso a esos recursos, ¿no? Es el espacio idóneo, para mi manera de ver, para trabajar valores ciudadanos y el espíritu crítico, formar, por lo tanto, ciudadanos responsables y comprometidos, y es la impulsora de la innovación en los centros, ¿no? Entonces, nuestros objetivos. El primero, que aún estamos en ese, darle visibilidad a la biblioteca, adaptar los espacios, actualizar la colección, que hacía 10 años o más que no se compraba nada, centralizar los recursos que estaban dispersos por los departamentos, consolidar el equipo y empezar a hacer las actividades propias de una biblioteca, actividades de formación de usuarios, actividades de dinamización, actividades de extensión cultural, y el objetivo último es ser percibida como servicio central. Entonces, pues empezamos, ¿no? Adaptar el espacio. Ahí se ve un poco más la zona de lectura, ahí se ve el altar, ahí un poco de lado, luego os pongo un primer plano. Y nada, pues eso, es la antigua capilla. La biblioteca no es excesivamente grande tampoco, ¿vale? Lo que os decía, el fondo es la sacristía, y entonces hay una zona general de lectura, el mostrador de novedades con el altar, el revistero, una zona pequeña de lectura informal porque no tenemos demasiado espacio. Luego utilizamos más zona de novedad, pues la primera mesa, pues nada, yo tendí un tendal, o sea, es que cosas baratas, quiero decir, una cuerda roja, pinzas y los collages de las novedades con las tal, cambias, es una manera rápida de cambiar la exposición, acabas enseguida y queda vistoso. Luego tenemos una zona TIC con 8 puestos, de los que no vamos a montar más porque son innecesarios. Los alumnos no los usan, porque los alumnos, pese a tener 400 ordenadores, traen sus propios portátiles. Porque no les, más que nada por los programas informáticos. Nosotros tenemos LibreOffice y ellos quieren los programas de Microsoft, entonces luego se les desconfigura en casa cuando hacen los trabajos y entonces traen mayoritariamente sus propios portátiles. Entonces lo que decidimos es, en vez de comprar más ordenadores, poner enchufes en las mesas. Y entonces ahora las peleas son por las mesas de los enchufes. Los ordenadores pues se usan puntualmente, pero nada. Entonces toda la biblioteca es zona TIC, no hay diferencia entre... Entonces, bueno. Luego, el espacio este de la sacristía, que es el aula de trabajo colaborativo, pues nada, ahí es un espacio al que le sacamos bastante partido, luego os cuento algunas cosas que hacemos en ella. En un principio, se oye mejor ahora, ¿no? En un principio estaría pensado para que los alumnos que el alumnado haga trabajos colectivos, etcétera, pero bueno, hacemos algunas actividades, los profesores también hacemos reuniones o grupos de Erasmus, o bueno, diferentes cosas que luego os enseño. Dado que los alumnos están muy próximos a la zona de encontrar a su acceso al mercado laboral, pues creamos un curruncho de empleo. Entonces ahí les ponemos becas, cursos, cosas que les pueden ser de interés, algún artículo, tenemos algún material relacionado con montar empresas, hacer currículums, etc. Bueno, luego nosotros teníamos que partir de cero, ¿no? Entonces estaban los fondos sin señalizar,
Pues nada, nosotros tiramos por lo fácil, carteles de cartón pluma para las estanterías, que son muy fáciles, pegadas con velcro, se quitan y se mueven según la colección crezca, y para las baldas, pues papel imantado, que imprimimos en la impresora con la CDU correspondiente. Cuando la colección crece, coges el imán, lo mueves un poco y ya tienes la colección siempre perfecta, ¿no? Y luego, bueno, pues lo que es la CDU, pues en un metacrilato grande, así bastante vistoso nos quedó. Bueno, luego intentamos seleccionar fondos que pensábamos que le pudieran interesar a los alumnos. Curiosamente, observábamos que yo pensaba que no iban a pedir cine, y sí lo llevan. Yo pensaba que se las descargaban o las veían en línea, pero no, se mueve muchísimo el cine. Entonces hacemos bastante esfuerzo en comprar cine, también en comprar cómic y banda diseñada, que había 0, y ahora yo creo que tenemos una colección muy digna. Y este año ya tuvimos que expurgar fondos porque, claro, dejamos una zona para enciclopedias y tal, pero es que eso era absurdo. Y gracias al dinero Plan B y a que en el centro no me ponen peras y yo compro muchísimos libros, pues no nos entraban en los... Entonces acogimos el tractor, porque la laboral le di de todo, y nada, enciclopedias en el tractor para la antigua biblioteca donde hay otros 22.000 volúmenes. Allí estropeándose o sin sentido tampoco, pero bueno, a mí ya me llega con la capilla. Difundimos novedades, pues como os decía, con los collages. Tenemos una escalera que nos reciclaron los de mantenimiento, una escalera de madera que les pesaba mucho y no les valía para trabajar, nos la pintaron de rojo y ahí también exponemos novedades, hacemos los collages, intentamos estar actualizados, pues eso, para que lea Trump alguna cosa. Esto es el concierto de Navidad, entonces un grupito que vino a tocar, pues por detrás en la pantalla LED estaban saliendo las recomendaciones lectoras, ¿no? Que así sabíamos que las iban a mirar. Claro, no teníamos blog, yo nunca me había molestado en saber cómo se hacía un blog, pero bueno, hay unos tutoriales estupendos en internet y entonces en una tarde te lo haces, ¿no? Y ahora tenemos 2. Uno que usamos a modo de diario y otro para las recomendaciones lectoras, con todos los libros que vamos comprando, con las portadas. Son formato básicos de blogger, no tiene más, no, ni entro aquí ya, no. Estamos en las redes sociales con un discreto éxito, porque los alumnos no están en las mismas redes que nosotros o no les interesa lo que nosotros contamos. Al final, las redes del centro sirven más para interaccionar con otras entidades culturales del entorno. Al final, los me gustas vienen todos de librerías de la zona, de las otras bibliotecas, otros compañeros, pero de los alumnos no creáis que tengo muchos me gustas. Hacemos guías de lectura pues, por Navidad, en determinados momentos. Y luego hacemos, como cualquier biblioteca vuestra, pues hacemos formación de usuarios. Y es una actividad que lo hacemos con todos los primeros, que son 17 primeros de ciclos formativos, y los primeros de bachillerato, lo solemos hacer en octubre, y nos apoyamos para que bajen en el profesorado de FOL. FOL es una asignatura que os decía antes, que es común a todos los ciclos formativos, y en nuestro centro yo soy de ese departamento, somos 8. Yo, hablando con esos 8 profesores, soy capaz de que todos los ciclos bajen. Porque si lo hago a través de los tutores, son 54, bueno, es más difícil. Entonces, a través de FOL, como todos damos en los primeros, pues cada uno baja sus 2 o 3 primeros que tiene, cada profesor, y así lo conseguimos. El alumnado agradece muchísimo esta actividad, porque lamento deciros que pese a que vosotros hacéis formación de usuarios, cuando llegan aquí no la saben hacer, y entonces pues les gusta. La verdad que lo dicen, pues no tenía ni idea que era así, ni que era por el autor, ni que era el título. Bueno, salen, se implican, lo hacen fenomenal. Muy bien, es una actividad que ves que vale la pena, y aunque hagas el esfuerzo de bajarlos a todos y tal. Bueno, luego, eso es lo que os digo yo de actividades insignificantes, pequeñitas, que hacemos. Nosotros salimos al mundo exterior en el 2014. El 2014 es nuestro primer año de vida, ¿no? El curso 2013-2014 montamos la biblioteca y a la altura de marzo-abril dijimos, hola, aquí estamos, ¿no? Entonces, nosotros las propuestas que hacemos con el alumnado que tenemos, nosotros hacemos unas invitaciones al que quiera
que coinciden, es la misma invitación para el profesor que para el alumno. Bueno, no sé si se ve bien, pero podríamos hacer el juego de quién es alumno y quién es profesor, es que no se sabe. O sea, es que por la edad no, hay alumnos mucho mayores que los profesores, entonces es que es igual. Bueno, entonces el primer día, esto llevábamos un mes funcionando, pues nada, una chorrada o sea, no era nada, es una especie de crossbooking, ¿no? Cada uno de su casa traía el libro, la biblioteca lo envolvía y el día del libro cada uno que trajo uno podía coger otro. Como nunca había habido, según lo quieras ver, si tú dices que somos 1000 y que se intercambiaron 60 libros, dices tú, bah, mal. Pero si piensas, el año anterior había 0 y 60 personas se molestaron en traer un libro, pues vosotros verlo como queráis. Yo lo quiero ver bien. Al año siguiente, pues igual, otra invitación, hazte un selfie con un libro y un concursito, bueno, pues ganó ese que convenció a sus padres para disfrazarse de zombies, pues vale. El año 2016 hicimos, nada, con los 22.000 volúmenes que tenemos poniéndose aún más viejos en la biblioteca antigua, hicimos una pequeña selección de aquellos que eran más juveniles y ya no tenían sentido para nuestros usuarios, o los que estaban en mejores condiciones, e hicimos un mercadillo solidario a cambio de 1 litro de leche. A la gente, la verdad que hay que dárselo todo hecho. Entonces yo ya sabía la respuesta. Ay, profe, yo sí, pero no traje la leche. Entonces, no te preocupes, yo monté la lechería al lado. Entonces yo fui a comprar la leche. Entonces, la gente compraba la leche en la lechería que estaba en este puesto y luego ya podían intercambiarlo por el libro. Si yo no llego a comprar la leche, pues la gente hubiera traído, ¿cuántos hubieran traído leche? No sé, 22. Y así fueron 450 litros. Claro, entonces, pero claro, no sé cómo deciros, pero hay que tratar de prever todo, facilitarle la cosa a la gente no está por trabajar ni por... Entonces, bueno... bueno, nada, el año pasado fue una simple exposición de dando la vuelta al mundo con los libros. A cada libro intentamos poner libros de diferentes países, le poníamos al libro su banderita, lo situábamos en el mapa y luego el día del libro, bueno, nada, es que esto no tiene más. Pues hicimos la exposición, los alumnos echaban un ojo, sin más pretensiones, ¿no? Este año, pues propusimos el Bookface, ¿no? Es un hashtag muy común en Instagram, sobre todo, que es integrar la portada del libro contigo mismo, con tu cara. Y entonces, la verdad que esto era para hacer la semana del libro, pero fue verlo y la verdad que en esto entraron, o sea, ya tengo como 60, 80 o 100 participaciones y aún... Yo simplemente puse los libros allí, ya les hizo gracia y ya hay un montón. Y bueno, es bastante gracioso. Lo que os decía de ir ganando amigos para la biblioteca, etc. El primer año, en el 2014, en Navidad, propusimos regalo un préstamo por Navidad. Es una actividad muy sencilla, pero mueve mucho la colección y esto se trata de que los alumnos vengan a elegir una lectura para sus padres, sus hermanos, sus abuelos, sus compañeros. Entonces ellos eligen los libros. Dicen, entonces ellos lo dejan separado, nosotros lo envolvemos, le ponemos una dedicatoria y los libros quedan allí envueltos todo el mes de diciembre, más o menos. El primer año, la biblioteca regaló préstamos a los profesores, o sea, pensamos que el libro le podría gustar a muchos profesores, no a los 100, pero a unos cuantos, y que el libro le podría gustar a todas las conserjes, a todo el personal no docente. Entonces, el día previo a las vacaciones, pues las bibliotecarias fuimos regalando préstamos. Entonces, lo que se trataba es que la gente, no sé si se aprecian las fotos, bueno, pues que sonriera con un libro en la mano, una sorpresa que trae la biblioteca, ir ganando adeptos a la biblioteca. Ah, qué bien, la biblioteca me da y no me pide nada. O sea, no hay que hacer nada. Al mismo tiempo, los alumnos, cuando vienen a escoger sus préstamos para sus familiares, pues, caray, ni que lo estuvieran comprando. No, esto no le va a gustar tanto. A mi abuela lo que le gusta es... Bueno, entonces eligen, se mueve mucho la colección, están un buen rato eligiendo y, bueno, pues a lo mejor en esa actividad sola pues se producen 300 o 400 préstamos. El año siguiente no lo hice. Aquí la ventaja que tenemos de que los alumnos roten cada 2 años es que a los 2 años puedes volver a repetir porque ya no hay ninguno que se acuerde. Entonces,
Yo no quería repetir, pero las conserjes me dijeron, ¿y no vas a volver a hacerlo de Navidad? Sí, fue precioso, te los envolvemos nosotras. Y entonces ellas buscaron ahí en internet modelos de envoltorio de regalos, parecían así camisas con corbata, lo envolvieron todas las conserjes porque les... Entonces, si tú das, luego la gente dice, pues estuvo chulo, yo te ayudo. Entonces, bueno, pues otra vez, pues las entregas a los alumnos, al personal. El año pasado nos atrevimos a montar un club de lectura, nunca había habido club de lectura en el centro, y bueno, pues nada, fue una cosa muy modesta con 8 alumnas de bachillerato. Como en el centro, pues eso, se trata un poco entre iguales, hicimos un grupo común de profes y alumnos. Entonces, no sé cuántos éramos el año pasado, bueno, no sé, 10 o 12. Como eran tan pocos los alumnos que participan en el club, queríamos que tuviera cierto impacto en el centro, un club tan pequeño. Entonces, intentamos que el club saliera del centro y que el resto del centro entrara en el club. Para salir, bueno, pues intentamos como biblioteca tejer redes con otras entidades culturales en el entorno. Y entonces el año pasado visitamos una librería, para mi gusto, espectacular, que hay en Coruña, Moito Conto, en San Andrés, que es una librería con mucho gusto por los libros. Evidentemente vive de vender libros, pero los selecciona, sabe de los gustos lectores. Entonces Esther, la librera que está ahí en la foto, pues nos recibió, los profes, todos los componentes del club, que éramos profes y alumnos, estuvimos hablando sobre novedades literarias, gustos literarios, etc. Y al acabar, pues las alumnas del club eligieron qué libros querían incorporar a la colección. Cada una uno. Este año seguimos tejiendo las redes. Este año ya veis que el club somos muchos más. Creció un poco y entonces hicimos una red con las bibliotecas municipales de Coruña, que es otra suerte espectacular que tenemos en Coruña con la red de bibliotecas que tenemos y con sus bibliotecarias. Aquí particularmente fuimos a la de los Rosales, que estaban Sira y Anabel. Y el motivo fue que detectamos que en el club de lectura, tanto profesores como alumnos, este año éramos 21, me parece, bueno, muy poca gente había leído nunca cómic. Tenía ciertos prejuicios los profesores hacia leer, los alumnos también, y bueno, ese fue uno de los objetivos del club de lectura, leer cómic, y Sira es especialista en eso y nos ayudó a nuestra primera lectura en cómic. Elegimos una obra un poco menor de Paco Roca, El Faro, porque este año por primera vez se habían incorporado al club de lectura alumnos de ciclos formativos, particularmente de la familia de Marítimo Pesquera. Entonces quisimos algo que tuviera una vinculación pues, con el mar, nos pareció que podría ser atractivo para ellos que el libro pues, se titulara El Faro, ¿no? Bueno, pues fue un éxito. Luego Sira aprovechó para para comentarles de un montón de cómics, la mayoría de los cuales, la verdad, que ya teníamos nosotros en el centro. Entonces, en la siguiente sesión, pues los chicos ya vieron los libros de los que Sira les había hablado y los que no teníamos, si ellos quisieron, los compramos también. Luego, bueno, pongo ahí que crecemos. Esa es la memoria de fin de curso que hicimos, ¿no? Que fue una tarta con las carátulas de los libros que habíamos leído. Entonces, claro, devoramos los libros física y virtualmente. Entonces, estoy pensando al año que viene, la memoria os la voy a mandar también así, en forma de tarta, a ver si me dais más dinero. Toma. Bueno, entonces leemos, pero también comemos, como veis. Bueno, esto lo pongo con carácter meramente testimonial. Esta fue, porque es nuestra salida al público, ¿no? Nosotros, como os decía, inauguramos en el 2014, era el centenario de la Primera Guerra Mundial, y fue la primera actividad que se nos ocurrió proponer. Entonces, nosotros no hicimos más que una pequeña exposición y le propusimos a los departamentos que, si con respecto a esa conmemoración, podían hacer alguna propuesta a ellos. Bueno, pues para ser la primera vez en toda la vida, en 20 años, que nadie les hacía una propuesta externa,
pues hubo algunas respuestas, pues se trabajó el lenguaje bélico desde los idiomas, desde latín, desde francés, desde inglés. El departamento de física y química pues hicieron algún trabajo sobre las armas químicas que se iniciaron en ese momento, y el de biología con los avances en la medicina. Bueno, fueron pequeños trabajos que los alumnos hicieron en clase, pero bueno, bastante bien para ser la primera vez. Bueno, luego pues procuramos que la biblioteca traiga exposiciones diversas, esto ya no tiene más tal, y que vengan autores al centro. Esto también fue el primer año, y el primer libro que propusimos traer con bastante miedo, porque no sabíamos si los alumnos iban a responder, pues era un libro un poco peculiar que habla del fútbol en la Costa da Morte. Entonces, tratábamos de traer algo que a ellos les significase. Entonces, como tenemos los ciclos de fútbol y mucho de nuestro alumnado procede de la Costa da Morte, el libro es un libro que trata cómo el fútbol funciona como elemento socializador, cómo en los años 60 y 70 el fútbol era el catalizador de esos pueblos que no tenían otras oportunidades pues, de eventos, y cómo pues, entonces el libro es más bien de una memoria fotográfica de esos pueblos en esos años. Entonces los alumnos se veían reflejados en el libro, vieron que el libro hablaba de ellos mismos, y entonces sorprendentemente estaba la cola para comprar el libro y para que se lo firmaran. Yo aquel día salí así, o sea, alucinando, porque no me esperaba esa respuesta, ¿no? Y reconociendo que era un libro de un perfil muy peculiar, ¿no? Al año siguiente ya fuimos a asegurar y trajimos a Xurxo Souto para los alumnos de Marítimo Pesquera. Xurxo acababa de publicar Contos do Mar de Irlanda. Entonces, claro, es que fue facilísimo para él, para los alumnos, porque, claro, dice, aquí, quen é de Malpica? A pena de non sei onde. Bueno, es que, claro, les hablaba de sus playas, de sus faros, del Pepe, el de no sé qué familia. Entonces, claro, nada, entonces tocaron el acordeón, cogieron percebes, bueno, nada, le entraron al trapo todo lo que él quiso, claro. Lo pasaron genial. Entonces, bueno, ya se ve ahí la foto de la cara de alguno, que claro, que si yo le llego a decir antes de ir, vas a ir a la presentación de un libro, como son mayores, no van. Entonces nosotros nunca los avisamos, los cogemos de improviso en el aula, quiero decir, es que si los aviso no van. Entonces yo no los aviso. Es que ellos no saben que les gusta, pero luego cuando salen dicen, me encantó. Entonces, bueno, pero luego me lo agradecen. Van engañados, miento así un poquito, no miento, no digo nada. Después en otra ocasión vinieron Lucía Aldao y María Alado, que supongo que las conoceréis, si no os las recomiendo vivísimamente, son buenísimas. Vino también Andrea Maceiras, porque los alumnos de bachillerato habían leído Nubes de Evolución. El año pasado vino Antón Ribeiro Coello a hablarnos de Casares y con su libro A Ferida do Vento, en homenaje ao vento ferido. Vino también su solista, que es escritor en Corme, y sus libros también para los alumnos de Marítimo Pesquera. Bueno, otras cosas que hacemos es lo que os comentaba, de que considero que la biblioteca debe ser un sitio donde trabajar en valores. Entonces trabajamos el valor de la solidaridad, también en un primer momento con un afán, recaudamos alimentos en la biblioteca, porque la gente no sabía que la biblioteca había cambiado y era diferente, entonces había que ir a llevarle el alimento a la biblioteca, y con esa disculpa dicen, ¡qué bonito! ¡Ay, tenéis este libro! O sea, fue un poco también como un catalizador para que la gente viniera. Utilizamos el Twitter el día 25 contra el maltrato, y trabajamos mucho en el centro la igualdad en el trabajo, porque tenemos tanto alumnado masculino, ¿no? Entonces ese día, el primer año, trajimos a una capitana de barco, también para los alumnos de Marítimo Pesquera y para todos los de FOL en general, y ella pues les vino explicando cómo era trabajar en un recinto tan masculinizado, ¿no? Y bueno, fue muy interesante la actividad. El año siguiente, pues otra vez una invitación, una propuesta muy simple de pegar un post-it en un panel contra la violencia. O sea, no era nada más, queda muy vistoso,
Esto lo habíamos, porque en aquel momento estaba el metro de Nueva York contra Trump, entonces fue la idea de ahí. Y aunque es una cosa muy pequeña, sí lleva a la reflexión. Ese chico que está colgando era alumno mío y bajaron a... Claro, que eso no hace falta mucha colaboración por parte de los profes, que los bajen 2 o 3 minutos antes de que suene, o sea, antes del recreo, y ya llega, ¿no? Entonces bajaron, empezaron a leer y dice, profe, pero estos post-it están todos mal, porque son todos mensajes para la mujer, cuando al que hay que hablarle es al maltratador. O sea, bueno, que sí, que una cosa tan pequeña, pues sí les llevó a la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, empezaron a pegar de cobarde, o sea, dirigiéndose el mensaje, ¿no? No solo a la víctima, sino al maltratador. Este año quisimos centrarnos en las letras de las canciones, entonces, bueno, seleccionamos ahí canciones con letras que agreden, ¿no? Ya veis, ahí había 2 tipos de letras, unas, digamos, a favor, o sea, unas que deberíamos defender y otras que deberíamos denostar. Y luego hicimos un bucle, ¿no? de canciones que se proyectaban en la LED del centro. Pues ahí estaba Malú diciendo, haré toda tu voluntad, dispuesto a hacer todo lo que te dé la gana. Pues estas letras de Maluma o de otros parecidos que están todo el día escuchando sin escuchar lo que escuchan, ¿no? Igual, siguiendo un poco la idea del post-it, pues nada, pusimos un árbol en mitad del hall y el alumnado ponía un mensaje contra eso. No tiene más tampoco. Pues yo os decía que podíais copiar todo porque esto tiramos. Hicimos también algún año, el año pasado creo que fue, unas encuestas entre el alumnado sobre la igualdad, pues qué opinaban de recibir órdenes de otra persona que no fuera de su sexo. Bueno, pues aún hay un 15% que dice que le importaría mucho o bastante. Bueno, una serie de detalles. Ese año trabajamos con los alumnos de FOL la película Os Fenómenos. No sé si la conocéis, es una película que tiene un casting igual que el de Fariña, salen más o menos los mismos que están saliendo ahora en Fariña. Es una película que engancha mucho a los chavales, a todos los de secundaria, yo creo que les puede gustar. Está ambientada en Miño, cuando la crisis de Fadesa, de los pisos que quedaron sin construir, y es una chica que se tiene que incorporar a una cuadrilla de albañiles. Entonces, sirve un poco para ver la integración de la mujer en un mundo de hombres, pero también la película sirve para trabajar el módulo de FOL porque se ve toda, pues ella está sin contrato, están los inmigrantes que tienen que correr cuando viene el inspector, luego cuando los pisos se dejan de vender, ellos tienen que seguir yendo a trabajar, o sea, se ve todo el temario. Entonces, en la película, cuando venía el patrón, les pagaba 1.000 en A, 1.000 en B, y como lo hiciste muy bien, un cacho de empanada de mi mujer, ¿no? El patrón, no sé si visteis la película alguno. Entonces nosotros, pues igual, les pusimos un cuestionario y si lo hacían bien, al entregarlo, un trozo de empanada. Nada, después este año, pues lo que hicimos, pues una selección de películas, procuramos que fuesen independientes o que hablasen de otros o que fueran se desarrollasen en otros países. Ahí tenéis un poco la selección, también libros, y en el club de lectura ese mes leímos La ridícula idea de no volver a verte, sobre Madame Curie, bueno, basado en las memorias de Madame Curie, ya sabéis. Hace 2 días, el martes, vinieron a contarnos cuentos Pepe Sendón y Marcos Teira, que tocaban la guitarra. Se trataba de narraban historias sobre el mundo del trabajo. Entonces, la alineación del trabajador, cómo el trabajador se convierte en objeto, bueno, diversas historias. Y lo hicimos para el alumnado de ciclos, a todos los alumnos de FOL. Bajaron a la biblioteca unos cuantos grupos. No tengo fotos porque fue antes de ayer y fui cumplidora y mandé la presentación antes de tiempo. Después trabajamos el tema del voluntariado. Bueno, pues profesores que tenemos en el centro que colaboran, que van a Malawi para poner una planta solar, para una bomba de agua que funcione solar. Y también otra vez vino Joaquina, la antigua coordinadora de Liesas Mariñas, que la conocí un día como hoy,
y ella me explicó que tenía una experiencia en Etiopía y vino a contárnosla. Y ahí tengo un tema que tengo ahí pendiente que lo he de hacer, pero no sé cuándo, dentro de 10 años, sobre los Global Goals, ¿no? Las metas, que yo creo que esa es una actividad que sí que se podría hacer un proyecto con todas las familias profesionales de mi centro, pero cuando lo haga ya os lo contaré, si puedo. Lo que os decía antes, que lo cambié de sitio, pero bueno, es igual, que el club de lectura salga al centro, o sea, que más alumnos del centro, aunque no sean miembros del club de lectura, participen en ese club de lectura. Entonces, nosotros en el ciclo de animación deportiva tiene un módulo de atención a discapacitados. Nosotros colaboramos con un centro de toleiros de discapacitados, o sea, los alumnos hacen ese módulo con alumnos reales. Entonces, al centro de discapacitados, pues agradecidos de poder venir, y los alumnos, pues perfecto, porque aprenden mucho más. Entonces, basándonos, tomando como disculpa el libro de Manuel Esteban, A ir a dos mansos, que sabéis que trata sobre el síndrome de Down, pues invitamos a Manuel Esteban al centro, invitamos a la directora de Aspadisol, que es el centro con el que colaboramos, a dos terapeutas y a una profe que tiene un niño con síndrome de Down. Entonces hicimos una mesa redonda a la que invitamos a los alumnos del club de lectura y a los alumnos del ciclo de animación deportiva que estaban trabajando con estos discapacitados. Bueno, creo que resultó una tarde muy bonita y muy integradora. ¿Para qué utilizamos la sacristía? Pues para English Coffee. En los recreos organizamos, apoyados en el auxiliar de conversa que tiene el centro, en los profesores que tienen secciones bilingües y en todos aquellos, como somos tantos, pues algunos saben idiomas y nos ayudan. Entonces hacemos igual que siempre, profes y alumnos mezclados. En los recreos pues mejoramos las capacitaciones. Como nuestros alumnos son mayores y saben tanto, que también, claro, son alumnos, en este caso no, que es un chico joven, pero bueno, muchos fueron profesionales en lo suyo, vuelven a las aulas, entonces tienen mucho que aportar, ¿no? En este caso, este chico era experto en fotografía, le encanta, y nos dio una charla magistral en la biblioteca, la fotografía de la portada era de él, y estas son fotografías que él saca de un solo disparo, no tienen retoque fotográfico. Entonces, nos habló, bueno, hizo algunas con el trazo circumpolar. Y pues esta foto, la foto es un solo disparo, sin tratamiento, y luego hicimos la experiencia en el salón de actos para ver cómo se podría hacer, nada, con los móviles y con una linterna, se apaga unos segundos la luz y ya queda así la fotografía, ¿no? Muy bien. Y luego, bueno, pues nada, esto simplemente que la biblioteca ahora pasó a ser la plaza central del centro y todas las actividades de otros departamentos, pues se propone siempre la biblioteca para llevarlos adelante, ¿no? Tanto desde el equipo de normalización lingüística para escoger la palabra más bonita, francés con cuentacuentos en francés, profesorado que nos pide apoyo para que compremos libros para la ESA, pues para trabajar la física a través de una novela de amor que se desarrolla en Ginebra, pues nosotros encantados, también lo hacen en el aula colaborativa. Como la dirección vio que los de la biblioteca trabajábamos y que realmente podíamos hacer de aglutinador, pues nos encargó redactar unos boletines trimestrales sobre todo lo que pasa en el centro. Todo lo que pasa en el centro pues también pasa por la biblioteca. Nosotros, una persona del equipo prácticamente dedica todas sus horas a hacer los boletines porque los hace muy minuciosamente, tienen 50 páginas cada uno, de las cosas que fueron haciendo y evidentemente nosotros aprovechamos no sé cuántas miles de páginas para la biblioteca, claro. Luego, este último año hicimos una evaluación de nuestra actuación, pusimos un formulario y bueno, tuvimos algunas respuestas, bueno, es intrascendente, pues que yo que sé, un 20% de los que opinaron pues no usaban nunca la biblioteca, al revés, el 80% la usan, bueno, nos dieron alguna sugerencia, particularmente que abriésemos más horas, nosotros abrimos toda la mañana, abrimos durante el curso desde segunda a quinta hora, o sea, la primera y la última no. En el tercer trimestre, como los alumnos de segundo se marchan a los ciclos a las empresas, nos quedan más profesorado liberado, entonces abrimos ya toda la mañana y todas las tardes, excepto la del viernes. Y como conclusiones de lo que hasta aquí os conté, pues que yo
Yo creo, y está claro, no es que yo lo crea, es que es así, ¿no? Cada centro es distinto, pero siempre hay un rinconcito, un espacio que la biblioteca puede encontrar su hueco. Vosotros tenéis que buscar el vuestro en vuestros centros. Que todas las actividades que se hagan, incluso tan pequeñas, una foto, pongo un post-it, pueden impactar, aunque parezcan insignificantes, que incluso en ambientes no favorables, como era el nuestro, por ejemplo, la biblioteca acaba modificando las dinámicas de trabajo en el centro, y que defiendo a capa y espada que los centros educativos no pueden ser un conjunto de aulas en las que a mí me asignan el aula 8 en la franja no sé qué para dar mi materia. Los centros educativos tienen que ser integradores, dar oportunidades culturales a los alumnos y vivir experiencias integradoras, y eso solo lo puede hacer la biblioteca. Entonces, coger vuestra barca de remos, vuestra tal, y a recorrer. Moitísimas gracias, Eugenia, por esta maravillosa exposición. E, bueno, xa vos decía ao principio que a cosa prometía, ¿no? E do fe que, bueno, hai que ir a visitar a biblioteca in situ, que estáis invitadísimos. As fotografías non fan honor o que. Pero, bueno, da parte da estrutura, está claro que temos ante nós unha muller optimista, por lo menos para empezar, e moi modesta, porque decía que de toda aquela pila de obxectivos que estaban con primeiro, pois, bueno, cando pero aún seguimos trabajando el primero. Cando estés pola mitad, volvemos a traer e vamos, isto ya non chega ao palacio para nada. E, bueno, dixo que unhas cosas moi interesantes, pero antes de nada, que non quería quitarvos tempo, non sei se alguén de vos ten algunha pregunta que facerle directamente. Alguna cuestión así que vos quedase alguna dúbida. Aí gustoume que, bueno, que comentaches o tema que para poder facer unha reflexión, non? De que cando chegan os vosos centros, claro, veñen de centros diferentes, entonces é moi importante a labor do traballo de toda a rede, non? É dicir, de que estamos creando alumnos en toda Galicia, estamos homoxeneizando esas prácticas de consulta da biblioteca, de acercarnos a través da CDU, entonces, ainda que non se conseguiu, porque te chegan aí en esas circunstancias, pero, bueno, é un pouco poñer en valor a gran importancia do traballo en rede, de crear, de que, ainda que estades nunha biblioteca particular, cada un de vos, estamos formando parte dun gran grupo, dunha gran familia. Entonces, o traballo de un vai a repercutir tamén nos compañeros dos lados. Me gustou moito ese comentario que dixeches. Despois, por outra parte, o traballo dos equipos directivos, non? Tamén comentabas que é fundamental que vos apoyen, porque ainda que sodes un centro particular en canto a dotación, en canto a todo o material que podedes ter e comprar, se o equipo directivo non está por a labor e non apoia todo isto, pois poñes aí un exemplo tamén de que alguén lle buscaron un hueco, porque, bueno, había que poñerlo en algún sitio, e a veces se recurre a eso, ¿no? Es decir, de que, bueno, vamos a colocar na biblioteca, na biblioteca non é un sitio para colocar, é un sitio para inventar, é o que está facendo aquí. No, claro, yo le comentaba con los que en la mesa, cuando comía, que claro, que yo con el equipo directivo, por ejemplo, lo que hago es elegir quién hace guardias en la biblioteca. O sea, a mí no me vale los que les quedo hueco. Yo empiezo, este no lo quiero para nada. O sea, es que lo único que voy a hacer es leer el periódico. O sea, no. Entonces, claro, a los más currantes también los quieren ellos para otras cosas, pero bueno. É así. E nada, tamén é moi importante de coñecer os teus usuarios, non? É dicir, coñecer cal é o perfil dos usuarios, porque ante unha diversidade tan grande, eu penso que, vamos, que o clavaches. E máis, hai unhas semanas vi un documental de Juan Sebastián Elcano, vamos, a decir, nada, non che chega ni a altura. É dicir, isto sí que é unha travesía, é dicir, é unha boa navegación, é dicir, yo animaros a non complicaros la vida, a intentar poneros objetivos medibles, alcanzables e ir poquito a poco. O sea, ahí os puse todo lo que hice en 5 años, tampoco es que lo haga. O sea, ahora, vosotros dentro de 5 años venís aquí y yo os escucho
mucho, todo seguro que tenéis mucho más. Además, muchos de los que ya venís de bibliotecas que acabáis de coger la coordinación, pero que ya estaban en plan B hace tiempo, pues claro, todo esto os parecerá hasta de risa. Lo que pasa es que la dificultad añadida que tenemos nosotros es el tipo de usuarios, pero luego la tarea que hacemos con ellos pues es muy sencilla comparado con lo que vosotros compartís en el foro. Bueno, pois, moitísimas gracias. Non sei se hai unha pregunta, ahora de última hora. Pois, moitísimas gracias, Eugenia. A mandar.